Historia de la Iglesia. Tercer período, segunda parte. La Iglesia Imperial. Capítulo 4. Divisiones, concilios y discusiones teológicas. En la Iglesia primitiva, cuando había una diferencia de interpretación bíblica, se apegaban a las Escrituras y a la fuerza de argumentos se decidía el ganador. Nunca se recurrió a las autoridades civiles. Ahora, con la intromisión del imperio, cambian las cosas. A partir de Constantino se ve la influencia del gobierno en asuntos doctrinales de la Iglesia, a veces decretando la decisión final de toda polémica. Algo absurdo, pues ¿cómo un dirigente político podría tener más luz que los hombres santos dedicados a dirigir la doctrina de la Iglesia? Por ello acabó la Iglesia siendo dirigida políticamente y no espiritualmente. Por ello también algunos grupos son declarados herejes, sin serlo realmente. De los grupos a continuación, unos ciertamente se apartan e interpretan mal la doctrina. Otros simplemente no son favorecidos por el gobierno y la jerarquía eclesiástica, entonces son declarados herejes. Los paulicianos. Los paulicianos fueron un grupo unitario, seguidores de Pablo de Samosata, que era un nazareno, por ello se llamaban también nazarenos. Profundizar en este grupo es una tarea extensa. La mayoría de los escritos solo hablan de ellos brevemente a partir del siglo VII, pero es probable que sea el grupo más antiguo, además de las iglesias romana y ortodoxas. Su centro de operaciones fue empujado por las persecuciones hasta Armenia. La Iglesia Imperial, Católica Romana y Ortodoxa griega no los dejó vivir en paz, casi siempre sufrieron persecución. Los tocaremos también en el período siguiente. Hay muchas contradicciones en los relatos acerca de este grupo, acusados de diversas herejías. Por tanto, el estudiante juicioso habrá de investigar con sumo cuidado y no dejarse llevar por las primeras opiniones a favor o en contra. Pero, al margen de sus doctrinas, herejes o no, se visualiza una santidad radical, fidelidad y forma de vida cristiana muy primitiva. Miles fueron martirizados y ellos soportaron con perseverancia cristiana. Si fueron salvos, Dios los tendrá en su gloria. Pero si no fueron salvos por sus doctrinas erróneas, se llevaron por delante a sus verdugos, quienes usaron la tortura, el asesinato y a veces la mentira, que son herramientas de Satanás. Una herejía no se mata con la espada, sino con la verdad y el amor. Estas son las herramientas de Cristo. Los donatistas, movimiento iniciado por Donato, obispo de Cartago, en el norte de África. Se llamaban a sí mismos la Iglesia de los Mártires. Mientras la mayoría recibió a Constantino y al imperio de los brazos abiertos, y otros se van al desierto, los donatistas sencillamente rompen con la Iglesia imperial. Es el primer grupo que surge tras Constantino y se proclama como Iglesia independiente. Despreciaban al imperio y sus múltiples dioses. Ahora que éste se une a la Iglesia, lo ven como un tremendo peligro. El historiador francés Crespin dice de su forma de cristianismo que ninguna persona fuera admitida en la Iglesia si no daba muestras de verdadera fe. Abogaban por la pureza disciplinaria de la Iglesia. Defendían la independencia de la Iglesia ante el Estado. Volvían a bautizar a los que ya habían sido bautizados cuando su conversión estaba en duda. De ahí lo de los bautizadores o anabaptistas. Los anabaptistas y bautistas de hoy toman de ahí su origen. Rechazaban el bautismo infantil. Por eso encontraron el rechazo de Agustín. Además eran muy radicales con los que habían apostatado en las persecuciones y con los no convertidos, sinceramente. Solo los ministros intachables en su testimonio podían ministrar. Un ministro ordenado por un obispo que hubiera apostatado no tenía validez. Este punto originó la división. No se oponían al imperio, sino al mundo, aunque en realidad las prácticas del mundo eran las prácticas del imperio. Su actitud y celo provocó el conflicto donatista. Se da una situación. Cuando la iglesia era mayoritariamente de pobres, estos estaban ilustrados por sus líderes acerca de la verdad de las Escrituras. Pero al llegar la época de Constantino, los ricos entran a la iglesia. Estos dominaban la sociedad. Por consiguiente, pasaron a dominar en la iglesia. Pero su preparación bíblica era menor que la de los cristianos antiguos. Las clases bajas veían con horror cómo su iglesia se estaba corrompiendo. Un intento de frenar este fenómeno fue recordarles a los advenedizos que mientras ellos estaban adorando a sus dioses paganos, los supuestos ignorantes ya conocían la verdad. Ceciliano era el representante de los ricos.
Constantino lo apoyó y tomó partido por estos, diciendo que esta era la iglesia legítima, y así los donatistas quedaron separados de la iglesia imperial. De los donatistas surgió un grupo además de radical, fanático y violento, los circunceliones, campesinos númidas y mauritanos. De diversas formas rompieron su buen testimonio. Los líderes donatistas trataron de separarse de ellos. El donatismo desapareció con la llegada de los musulmanes en el siglo VII, pero los bautistas y anabaptistas unen su línea a ellos, presentándose así como la iglesia evangélica más antigua. El arrianismo, Arrio, del 256 al 336. Arrio fue presbítero en Alejandría. Interpretaba que Jesús fue creado por Dios, con atributos divinos como primer acto de su creación, por tanto, un ser creado. En consecuencia, estaba en contra de la Trinidad, pues esta posición interpretaba que de este modo había tres dioses. La interpretación tradicional desde la iglesia primitiva es que Cristo había preexistido como Hijo de Dios desde antes de su visitación como Jesús. En fin, esto es parte de las disputas cristológicas en las que no hay espacio para profundizar, ni es el tema. La oposición y discusión se hizo tan fuerte que el emperador intervino ordenándoles finalizar la controversia. Pero los obispos no podían callarse sin determinar la interpretación real de algo tan importante. Así que al continuar la controversia, Constantino, en su calidad de obispo de obispos y pontífice máximo, convocó a todos los obispos a un concilio en Nicea, en Bitinia, Asia Menor. El principal defensor del arrianismo fue Eusebio de Nicomedia. Arrio no podía estar presente, pues solo era presbítero. El concilio de Nicea condenó al mismo, pero no por ello desapareció. Al contrario, creció y perduró cientos de años más en las regiones del norte principalmente. Más tarde el concilio de Constantinopla también lo condenó. Constantino en un principio estuvo con los nicenos, pero más adelante fue convencido por Eusebio de Nicomedia de ser arriano. Así fue bautizado en su lecho de muerte. La polémica prosiguió tras su muerte con sus hijos, 2 arrianos y 1 niceno. Constante era niceno, pero cuando Constancio, que era arriano, quedó como dueño de todo el imperio, la iglesia un día despertó con la noticia de que ya era arriana. Los conflictos y desórdenes provocaron una fuerte división en la iglesia, aprovechada por el siguiente emperador, Julio el Apóstata, sobrino de Constantino. Lo triste de este asunto es que no imperaba la razón de una correcta interpretación, sino la del emperador en turno. Esto cambió varias veces la posición de la iglesia. Así vemos que la interpretación aceptada no fue por razones bíblicas, sino por poder político. Finalmente prevaleció la decisión del concilio de Nicea, ratificada por el concilio de Constantinopla en lo que quedaba del imperio. Pero pueblos del norte, convertidos al cristianismo arriano, harán que continúe el conflicto por muchos años más. Concilio de Nicea, primer concilio general, en el año 325. Como ya se dijo antes, fue convocado por Constantino para zanjar el asunto del arrianismo, pero se aprovechó también para tratar otros asuntos de urgencia en la creciente iglesia. Asistieron más de 300 obispos de diferentes rincones del imperio, con todos los gastos pagados por el gobierno. Una verdadera iglesia universal había de muchas naciones. Una experiencia nunca vista, descrita emocionalmente por Eusebio de Cesarea. Entre otras cosas, se definió ahí el credo niceno para fijar la postura doctrinal de la iglesia. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos, y en el Espíritu Santo. Aún aquí intervino Constantino para añadir la palabra consubstancial, como que en 12 años ya se había hecho teólogo. La mayoría de los obispos firmó la aceptación del credo. Solo unos pocos se rehusaron, entre ellos Eusebio de Nicomedia. El concilio ordenó a estos y les fue quitado su obispado. Pero Constantino, siempre atento, agregó su propio castigo, los expulsó de sus ciudades. Este exilio creó un antecedente. Los emperadores podían intervenir en asuntos de la iglesia para condenar, según su propio parecer.
Eusebio de Nicomedia, además de obispo, era un hábil político. Pronto logró revertir la orden del emperador y volvió del exilio. Más aún, se instaló cerca de Constantino y pudo adoctrinarlo en la fe arriana. Así, el emperador cambió de bando y la iglesia tomó otra dirección. El emperador trajo a Arrio del exilio y le ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera al hereje en la comunión de la iglesia. El obispo quedó en la disyuntiva si obedecer a su emperador o a su conciencia. Dios le ayudó, murió Arrio y se acabó su dilema. Primer Concilio de Constantinopla, mayo a julio del 381. En el Concilio de Nicea se ratificó la condena al arrianismo que negaba la divinidad de Cristo, pero resurgió con mayor fuerza en la misma Constantinopla por causa de Eusebio de Nicomedia, quien convenció a los sucesores de Constantino que apoyaran el arrianismo. Fue convocado por el emperador Teodosio II para evitar una nueva división de la Iglesia. El obispo de Roma no fue ni envió ningún representante. Reafirmó y modificó un poco el credo niceno agregando: «Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo». Condenó nuevamente el arrianismo, también el macedonianismo y el apolinarismo. Declaró a Constantinopla como la Nueva Roma, elevando a su obispo a la categoría de patriarca para quedar a la altura del obispo de Roma, que ya se estaba elevando a un nivel mayor, y su obispo empezaba a usar el título de Papa. Se reafirma la doctrina de la Trinidad. Al final del concilio, el emperador Teodosio II emitió un decreto imperial declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cirilo, patriarca de Alejandría, vivió del 340 al 444. Cirilo fue un gran teólogo, uno de los padres de la iglesia, declarado santo, y recién en 1882 el Papa León XIII lo nombró doctor de la iglesia por sus grandes aportaciones a la iglesia católica. Justo L. González no lo incluye en su lista de los gigantes y tampoco lo ponemos como campeón de Cristo. Fue ciertamente un amplio conocedor de las Escrituras, pero vemos que muchas veces las usó para justificar sus persecuciones. Con apoyo de los parabolanos, persiguió duramente a los paganos. Su mayor hazaña fue desaparecer el paganismo de Alejandría, algo bueno, pero por medios sangrientos, intolerante, respaldado además por el emperador. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Zacarías 4:6. Persiguió a los herejes cristianos. Sus primeras víctimas fueron los novacianos, a pesar de un edicto imperial de tolerancia hacia ellos. Ordenó cerrar por la fuerza sus iglesias. Persiguió también a los mesalianos. Mesalianos significa orantes, dedicados a la oración. Los novacianos eran simples hermanos y hermanas que buscaban regresar a un estándar más puro, sencillo y elevado de la fe cristiana. Rechazaron el bautismo de niños, pues lo consideraban una de las causas de la ruina espiritual. Estaban totalmente en contra de la laxitud, la tibieza espiritual, en contra del paganismo infiltrado en la iglesia. Cirilo también persiguió a los judíos por medio de sus monjes fanáticos. Les expropió todas las sinagogas y las convirtió en iglesias cristianas. Por último, el patriarca de Alejandría desterró a los judíos, incluidos mujeres y niños, en un número de presuntamente entre 100.000 y 200.000 personas, sin bienes y sin comida. Los parabolanos, una hermandad de monjes que no formaban parte de ninguna orden ni profesaba votos, pero se les incluía entre los miembros del clero y disfrutaban de sus privilegios e inmunidad. Daban pan a los pobres, ayudaban a los enfermos contaminados, enterraban a los muertos y asesinaban a los que Cirilo catalogaba como enemigos de la iglesia. Empezaron bien tiempo atrás, pero hacia los tiempos de Cirilo ya estaban muy fanatizados. Este patriarca los había atraído a su causa. Cirilo y los parabolanos son un ejemplo de lo que ocurrió como preludio al oscurantismo. Al dejar la iglesia, la luz de Cristo, la palabra, adoptando de los paganos la intolerancia, acabaron con el paganismo oficial, pero se llevaron de paso la cultura y la ciencia que había en la región. Un ejemplo es la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la más amplia del mundo por mucho tiempo, con sus escritos paganos y científicos por igual. Destrucción que se le adjudica a Cirilo. Repito, de principio algo que parece bueno, pero con métodos muy ajenos a Cristo. Hipatia, hija de Teón, matemático y astrónomo,
la primer mujer astrónoma y científica en varias ramas, inventora y filósofa. No cristiana, pero tolerante con los cristianos, agnóstica. Tenía estudiantes, cristianos y paganos juntos, a los que hacía verse como hermanos entre sí. Por el hecho de no querer hacerse cristiana, por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener una mente y ciencia incomprensible para los líderes de la Iglesia, afirmaba que la Tierra era redonda 1000 años antes de Cristóbal Colón. Por la influencia intelectual que tenía sobre varios personajes de la ciudad, por celos e intolerancia de Cirilo, aún bella a sus 60 años, una turba de fanáticos cristianos liderados por los parabolanos. La arrancaron de su carruaje cuando se dirigía a su trabajo en el museo anexo de la Gran Biblioteca de Alejandría. La arrastraron a la iglesia llamada Cesarea. La dejaron totalmente desnuda. Le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados hasta que el aliento dejó su cuerpo. Descuartizan su cuerpo, llevan los pedazos a un lugar llamado Cinarón y los queman hasta convertirlos en cenizas. Sócrates, el escolástico, siglo V. O sea, ¿algo que ver con el Evangelio y métodos de Cristo o la Iglesia primitiva? El nestorianismo del año 386 al 451. Nestorio, quien da nombre a esta corriente, era patriarca de Constantinopla, con quien Cirilo tenía una gran aversión en su lucha por hacer de Alejandría el segundo centro importante de la Iglesia, después de Roma, que ya estaba en primer lugar por encima del patriarcado de Nestorio. Su trasfondo es ortodoxo. A su postura interpretativa se le llama nestorianismo, una doctrina que considera a Cristo radicalmente separado en dos personas, una humana y una divina. Completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Cirilo, obispo de Alejandría, también ortodoxo, entra en polémica y defiende la interpretación de la unidad entre la persona humana y la divina de Cristo. Tanto los nestorianos como los partidarios de Cirilo fueron llamados al concilio de Éfeso en el año 431. Ya en el concilio, Nestorio se oponía a que María fuera llamada Theotokos, Madre de Dios, porque le resultaba una incongruencia ilógica y una blasfemia. Sin embargo, el concilio falló a favor de Cirilo, quien además contaba con el apoyo del emperador, y al nestorianismo se le condenó como una herejía. Por tanto, fue expulsado del Imperio Romano. Los nestorianos encontraron refugio en el Imperio Persa, en Asia, donde fueron bien recibidos. Toda esa área se convirtió al cristianismo nestoriano, hasta que fue reducido por los islámicos. El concilio de Éfeso, año 431, y la Madre de Dios. Cirilo contra Nestorio. Ganó Cirilo. La disputa se centró fundamentalmente en torno al título con el cual debía tratarse a María, si solo Cristótocos, Madre de Cristo, es decir, de Jesús humano y mortal, como defendían los nestorianos, o además el de Theotokos, Madre de Dios, o sea, también del Logos divino, como defendían los partidarios de Cirilo. Finalmente se adoptó como verdad de doctrina la propuesta por Cirilo, y se le concedió a María el título de Madre de Dios, y los nestorianos fueron condenados como herejes una vez más. Un amplio sector de la Iglesia siguió en desacuerdo con el término, pues Dios no es nacido, ni la Virgen existió antes de Dios. Dios es antes de todo principio y creador de todo, inclusive de María. No parece tener sentido esa aseveración. La explicación que dan los partidarios de este título siguen la secuencia en apariencia lógica que si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, en consecuencia María es madre de Dios. Sin embargo, en la Biblia siempre se cita a María como madre de Jesús, nunca como madre de Dios. ¿Por qué la insistencia y final resolución a favor del título Madre de Dios? La Iglesia sufrió otra división por causa de un título que ni es bíblico. El posible origen a esa resolución fue quizá dar gusto y atraer a las masas. En el capítulo 6 veremos este tema. Capítulo 5. Los obispos, papas y patriarcas. La jerarquía eclesiástica. Las jerarquías en la Iglesia han ido evolucionando. Veamos el cuadro en 3 épocas. Iglesia primitiva, año 250, año 400. Hacia el año 322,
Los obispos, ministros y otros funcionarios de la Iglesia empiezan a recibir su sostén del Estado, un subsidio que antes recibían el sacerdocio pagano, más que por ley, por tradición, más los donativos de un pueblo acostumbrado a dar a sus sacerdotes paganos. Cuando la Iglesia empieza a ocupar el lugar de la religión romana como religión del Estado, el emperador ordena que los donativos particulares y la renta asignada por el Estado se les entregue a los líderes de la Iglesia. Rápidamente se crea una sociedad eclesiástica muy importante, rica y poderosa, sobre todo porque los humildes siervos van siendo desplazados por otros menos humildes, atraídos por la riqueza que el Estado reparte y el creciente prestigio social. El pastor. Cualquier ministro, obispo, presbítero o sacerdote eran pastores. Cualquiera que ministra, que guía a una grey, a un rebaño, es pastor. Sin embargo, no se usaba el título con la particularidad que hoy se designa en las iglesias evangélicas. La figura primitiva de obispo sería la más parecida a la de pastor de hoy. Era la figura favorita del Señor para definir a los ministerios servidores y al pueblo creyente, necesitado de una guía, pastor y ovejas. Función del obispo. Según Irineo, cada iglesia local tenía su propio obispo, la base central de la autoridad jerárquica. Cuando una iglesia local se multiplica, el obispo de la iglesia madre delega y nombra obispos para las iglesias hijas. Se consideran los obispos como sucesores de los apóstoles. Individualmente es la máxima autoridad de la iglesia local, en su ciudad o región. En conjunto, todos los obispos forman el concilio, que es el órgano de máxima autoridad para toda la cristiandad. En 1 de Timoteo capítulo 3, recoge los requisitos de los obispos o pastores. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Durante unos 10 años siguientes al edicto de Milán, podemos pensar que los obispos eran de los fieles sobrevivientes a las persecuciones, pero poco a poco ocuparían esa posición nuevos obispos, ya con la influencia del mundo imperial. Los padres de la Iglesia, en sus escritos, les acusan de su pronto enriquecimiento y forma de vida muy alejada de los puntos dados por Pablo antes citados. También hubo muchos, y los mismos padres son testimonio, de quienes sí guardaron su fidelidad a Cristo. En el año 313 se calcula habría unos 1500 obispos en todo el imperio. Los sacerdotes. En el cristianismo primitivo no había sacerdotes de culto. En el culto judío los sacerdotes pertenecían a la orden de Aarón, pero Jesucristo cambió esa orden y estableció uno nuevo. Ahora todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo terminó el período de la ley sacerdotal e inició el período de la gracia, algo que el catolicismo parece ignorar, pues su culto parece de la dispensación anterior. Por ello los miembros de la Iglesia estaban todos preparados para compartir la palabra y anunciar el reino de Dios como mensajeros y sacerdotes del Dios Altísimo. En la Iglesia apostólica y primitiva no existía el concepto de sacerdote de culto, solo en las religiones paganas y en el judaísmo, de donde la nueva Iglesia debió haber tomado el modelo, una combinación de ministro cristiano, sacerdote judío y sacerdote flamen con sus altos privilegios. La figura del sacerdote de culto implica un personaje místico, poderoso, intocable, realizando ritos. Esto está lejos del carácter y figura de los primeros apóstoles y ministros. El papado. El papado es una figura de autoridad muy alta, más alta que el común de los obispos. Obispo de obispos. La justificación descansa en Pedro, quien fue el depositario de las llaves de la Iglesia en la interpretación católica, delegado por Cristo para ser cabeza de la Iglesia, y que Pedro fue el fundador de la Iglesia en Roma. Por ello Roma reclama la autoridad apostólica.
Sin entrar en polémicas y variantes interpretativas a los pasajes bíblicos correspondientes, sigamos esa línea tradicional para entender el origen del papado. Aunque no hay una evidencia bíblica o histórica determinante, ni en la Iglesia primitiva encontramos evidencia de un reconocimiento de los demás obispos regionales a la autoridad del obispo de Roma, y aunque la evidencia bíblica señala hacia Pablo, concedemos que Pedro fuera el fundador de la Iglesia en Roma. Son 5 las sedes que en su momento reclaman para así ser la máxima autoridad de toda cristiandad. Además de Roma, Constantinopla, Alejandría, Cartago y Antioquía. Finalmente prevalecen Roma y Constantinopla. Al obispo de Constantinopla se le llama patriarca y al de Roma, papa. También el obispo de Alejandría adquiere la altura de patriarca, pero queda en tercer lugar. Durante los primeros 200 años, no hay evidencia ni citas del papado, fuera de los textos católicos escritos muchos años después. Hacia el año 250, haber iniciado esa figura en el obispado de Roma, pero de forma aislada. Se acentúa más en el período de Constantino, pero aún no es definitivo. En el año 440 es elegido el diácono León como obispo. Este obispo será conocido como el Papa León I, apodado el Grande. Adquirió gran prestigio, cuando en el año 452 convenció a Atila de no saquear Roma. Su prestigio sienta el precedente, y en lo sucesivo el obispo de Roma será papa, el pontífice máximo de la cristiandad occidental. Sin embargo, es hasta el concilio del año 607, presidido por Bonifacio III, cuando éste logra que el emperador de Oriente, Focas, decrete que el único obispo universal sea el de Roma. ¿Por qué papa? El cariño y respeto que genera un buen ministro de Dios sobre sus discípulos le lleva a darle adjetivos de cariño. El más común en este caso es el de padre o papá. En el griego es papas, que significa padre o papá. En latín, papa significa padre o tutor. Al principio se le aplicaba a los obispos en las diversas sedes. Aún hoy, entre evangélicos se dice padre espiritual a quien le ha guiado en el camino de Cristo. Así que el origen tiene sentido, pero el uso que se le da está cargado de pompa y vanidad. Se dice con respeto, pero esa es la evidencia. Recordemos que ya para entonces la humildad de los siervos ha desaparecido. De la corona de espinas se pasó a la corona de oro. Del humilde manto se pasó a las finas vestiduras cubiertas de oro. De los nombres sencillos, Jesús, Pedro, Pablo, Tomás, se pasa a los nombres ostentosos, excelentísimo, reverendísimo, su ilustrísima. Esto implica orgullo y vanidad extrema. Sin embargo, aún esto tiene sentido y propósito, al menos desde su perspectiva. El pueblo, las masas, están acostumbrados a ver una autoridad impactante. El emperador era un semidios. Y este ya casi no está. El imperio va en decadencia. Por tanto, hay un vacío de poder. El pueblo necesita ver una figura plenipotenciaria, alta, importante. Hábilmente el obispo de Roma llena ese vacío y el pueblo le aclama. O sea, va uniendo los hilos de poder, de religión, de personalidad. El Papa toma el título Pontífice Máximo. Entre los años 375 a 338, gobernó el emperador Graciano, convencido cristiano, quien renuncia al título de Pontífice Máximo, jefe de las religiones romanas, por considerarlo incomparable con su fe cristiana. El emperador lo tira y el Papa lo levanta. No tenemos la fecha o el Papa que por primera vez usó el título, y no se ve la razón por la que un príncipe de la Iglesia adoptara un título, sino su función, de una tradición pagana que fuera su estandarte máximo. Aquí va implícito que tomó parte del modelo de la religión romana impuesta por Numa Pompilio II, rey de Roma. El colegio de pontífices era compuesto por los más altos sacerdotes, los flamines y las vestales. Los flamines eran los encargados de los cultos a los 15 dioses principales de Roma. Los pontífices son los más altos sacerdotes y el jefe de todos, el pontífice máximo. ¿Qué relación puede tener el Papa con esa tradición o compromiso con esos sacerdotes paganos cuando cayó el paganismo? Si no hay nada, ¿por qué adoptar un título pagano oscuro? Más adelante se crea el título y puesto de cardenal para los altos sacerdotes que son ayudas del Papa, y con ellos el colegio cardenalicio. Capítulo 6. El sincretismo.
la unión de doctrinas romanas y cristianas. El sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas, una fusión y asimilación de elementos diferentes. Alguien, en algún momento, de entre los nuevos cristianos, con conocimiento de otras doctrinas, tuvo que proponer la adaptación de elementos cristianos con los antiguos paganos. Y las masas están prontas a seguir su tradición, a exigirla. El sol invicto, la Navidad, las Saturnales y las posadas. Sol invictus, sol invicto. O en forma completa, Deus Sol Invictus, el invencible dios Sol, en su tiempo final, fue la continuidad a la adoración del dios Mitra. El día de su nacimiento lo celebraban el 25 de diciembre, cuando el Sol inicia una nueva etapa. Se une su celebración a la de Cristo con el nombre conjunto de Dios Supremo, fijando así la fecha del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Antes de esto nunca se había celebrado, ni ese día ni en ningún otro. Este es el origen de la Navidad. Las Saturnales. Del 16 al 24 se celebran las posadas, como parte de las festividades navideñas. Estas también son sincretistas, pues corresponden a la festividad al dios Saturno, llamadas las Saturnalias, o fiestas del triunfo. Oficialmente eran el 17, pero eran de tal éxito que el pueblo obligó a las autoridades a extenderlas hasta el 24. Eran una especie de Navidad y Carnaval juntos, un alegre caos con regalos mutuos y funciones invertidas. El celibato. Es el estado de aquellos que no se casan, haciendo votos a Dios o a sus dioses en la antigüedad. Todos podemos leer en la Biblia y en los primeros años de la historia que mantenerse en celibato no era obligación impuesta por Cristo ni por los apóstoles. Ciertamente Pablo recomienda en 1 Corintios 7:9 que quien tenga el don de continencia no se case para que sirva mejor a Dios, pero si no lo tiene, que mejor se case para que no se queme. Fuera de esto, la Biblia recomienda el matrimonio, más aún a los siervos de Dios. Los patriarcas, Pedro y varios apóstoles, así como la mayoría de los obispos, eran casados. El celibato existía muy arraigadamente entre los sacerdotes de diferentes religiones paganas. Después de Constantino, surge la idea del celibato en la Iglesia, en Roma, no así en las iglesias orientales. Se convierte en una exigencia, aunque ya en el concilio de Elvira, en el 305, se había tocado el tema de manera regional. Las imágenes. No te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 24:6. Se desobedeció el segundo gran mandamiento y no hubo quien parara esta desviación doctrinal, ni los obispos, ni papas, ni emperadores. El concilio de Elvira en el año 305 las condena, aunque solo en España y solo por un tiempo. Esto había empezado paulatinamente desde el año 250, pero a partir de la intromisión del imperio en la Iglesia, las paredes se llenan de imágenes, de santos y de mártires, para ayudar en el culto. En el siguiente período crecerá este acto que provocará miles de muertes. El bautismo de infantes. Para abreviar, evitando polémicas y fórmulas, solo diremos el propósito de Cristo al establecer este mandato. En la Biblia, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dicho por Juan el Bautista, por el Señor Jesucristo, también por Pedro, el fundador de la iglesia en Roma, a los adultos que le escuchaban. Representa el nuevo nacimiento, morir al pecado y nacer de nuevo. En la iglesia primitiva, el catecúmeno era preparado por 3 años y después se le bautizaba. ¿Qué preparación puede recibir un bebé en 8 días? Desde antes de este periodo, después del año 150, es que se empieza a bautizar aisladamente infantes. En el año 253, en el Concilio Regional de Cartago, se autoriza el bautismo de niños. Conforme avanza el tiempo y sobre todo en el siglo IV, se formaliza el bautizo a infantes, a los 8 días, en imitación a la circuncisión, como una señal de pertenencia judía. Se le imita como una señal de pertenencia a la Iglesia. Ese no fue el propósito al instaurarlo Cristo. En otro sentido, el bautismo existía también entre los pueblos y culturas desde antes de Cristo.
a niños también. El culto a la Virgen. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, pues me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. La Virgen María, doncella de gran pureza seleccionada por Dios para engendrar a su Hijo, siempre se mantuvo humilde. Nunca pretendió figurar en un lugar de preponderancia dentro del ministerio de su Hijo. Se mantuvo en un bajo perfil, diríamos hoy. El cántico citado arriba muestra su humildad. Hoy la llenan de coronas. Con mucho respeto y amor los apóstoles la conservaron a su lado, especialmente Juan, el amado, a quien le fue confiado su cuidado. En la iglesia primitiva no hay un solo indicio de adoración o una especie de culto. Lo único que alcanzamos a ver es una pintura en las catacumbas que representa a María con Jesús en brazos. Pero el sentido de las pinturas en las catacumbas y en las primeras iglesias eran solo recordatorios, diríamos como una fotografía familiar, nunca imágenes sujetas a culto o adoración. ¿Por qué el culto a María? El culto a la Virgen empieza concretamente en el siglo IV, el siglo que estamos analizando. En el siglo V, en el año 431, se formaliza en el Concilio de Éfeso. Este es un tema dogmático muy largo y difícil, por el gran amor que se le tiene a la Virgen, pero tenemos que tocarlo muy a nuestro pesar y con mucho respeto, pues es crucial. Como cristianos evangélicos, amamos y respetamos a la Virgen. Creemos todo lo que de ella dicen las Escrituras. Lo controversial son los dogmas adicionales posteriores. La presencia de la Virgen siempre estuvo en los corazones de los cristianos primitivos, con amor y respeto. No se le veneraba como se hizo a partir del tiempo de la Iglesia Imperial. Pasemos la responsabilidad del origen del culto a las masas de la época en cuestión. No inició por un mandato bíblico, ni de los líderes de la Iglesia primitiva, ni siquiera por los líderes de la Iglesia Imperial, ni aún por el emperador. Muy probablemente fueron los creyentes que salieron del paganismo sin verdadera conversión y convicción, los que empezaron a relacionar la persona de María, Madre del Salvador, con las deidades que habitaron su corazón muchos años y no salieron totalmente. Las diosas que antes se veneraban, curiosamente eran diosas madres. Vemos varios ejemplos. Desde el principio de los tiempos, el serpiente o la serpiente, ya lo vemos como ídolo puesto para adoración primitiva en forma de diosa madre. También Semiramis, con el hijo de Dios Tamus, imágenes de museo de Isis, Cibeles. Diosa romana es madre de Dios. Venus también es diosa madre. Y así en todo el mundo encontramos adoración a la diosa madre, y particularmente en los países que influenciaron el religiosismo romano, y a su vez al cristianismo imperial. Inclusive en México y América tenemos varias madres de Dios. Quien conoce la historia de la conquista de América encontrará una similitud que le ayudará a comprender este punto. Cuando los españoles llegaron a México, los mexicas tenían una deidad, madre de Dios, Coatlicue, también conocida como Tonaltzin, a quien llamaban Nuestra Madrecita, coyuntura que ayudó a la evangelización de los indígenas mexicanos. El cambio no les fue difícil, pero la adoración a la imagen de la Virgen que pusieron en el lugar donde estaba Tonaltzin, en el cerro del Tepeyac, excedió lo esperado. El poder de las masas en acción. La misma Iglesia Católica sabe que ocasionalmente las masas le sobrepasan. Algo así debe haber pasado en el imperio. Recordemos el pasaje de Hechos 19:34. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Gritaron así como por 2 horas los fanáticos seguidores de la diosa Diana. Ese fanatismo no se borra con un decreto imperial. De algún modo se mezcló el culto a sus deidades con el nuevo culto a la Virgen, algo parecido a lo sucedido con el Sol Invicto y Cristo, haciendo un solo Dios supremo. No es crítica a las tradiciones, tenemos que citar sus orígenes para que se comprenda nuestra realidad actual. El sincretismo resultante. Ciertamente hay conceptos que no se pueden probar históricamente, solo deducir.
Pero como quiera que haya sido, el resultado sí lo podemos ver con nuestros ojos, sin libros ni teorías. Existe a partir de entonces un sincretismo en el cristianismo, una mezcla de doctrinas cristianas y paganas imposibles de ocultar. Basta con leer la Biblia y la historia universal, no solo historias y tradiciones católicas, y analizar los hechos con mente abierta, sin injerencias de terceras personas, para obtener un criterio propio. Dios nos dio libre albedrío, libertad de pensamiento y análisis. Usémoslo. Capítulo 7. Caída del paganismo y del Imperio Romano. Desde los hijos de Teodosio, en el año 395, el imperio fue dividido para sus dos hijos, en Oriente y Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente se considera el momento en que Rómulo Augustulo, el último emperador, es destronado por ejércitos bárbaros en el año 475. El rey Odacro ocupa el trono de Roma, pero ya el Imperio Romano de Occidente se ha venido desintegrando tiempo atrás. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, permanece 1000 años más. Retrocedamos un poco para ver la caída del imperio y el paganismo romano y las consecuencias para la Iglesia. Juliano el Apóstata. Dirige el último intento del imperio de volver al paganismo. A la muerte del último hijo de Constantino sube al poder Juliano, un sobrino que tenían casi prisionero. Constantino y sus hijos habían asesinado a todos sus hermanos, dejándolo solo a él de reserva para el trono. Por tanto, había acumulado odio contra la familia imperial cristiana. Cuando llegó su turno empezó a cambiar las cosas. Se aferró a su paganismo usando todo su poder para que volviera a ser la religión oficial y trató de revertir el apoyo dado al cristianismo por sus antecesores. El historiador Hertz enlista sus acciones. Primero, procuró alentar el cisma y la discordia entre los cristianos, arrianos y nicenos. Segundo, mandó clausurar las escuelas cristianas. Tercero, prohibió a los cristianos la lectura de los clásicos griegos y latinos. Cuarto, rehabilitó por completo a los judíos. Quinto, ordenó a su ejército asistiera a los cultos paganos. Sexto, privó al clero de sus inmunidades concedidas por su tío y sus primos. Séptimo, dejaba sin castigo a los paganos que cometían delitos contra los cristianos. Octavo, mandaba castigar a los cristianos aún por faltas triviales. Noveno, sostenía el culto pagano e hizo construir nuevos templos. Décimo, para demostrar que las escrituras se equivocaban, mandó reconstruir el templo en Jerusalén, pero Dios no se lo permitió. Murió antes de lograrlo. El imperio cayó en el año 410, pero sobrevivió penosamente 65 años más. En esos últimos, fue un imperio más bien nominal y con un territorio muy reducido, ya sin poder ni grandeza. El imperio menguado, el papado creciendo. Caída del religiosismo pagano. Una situación que existía en el año 313, cuando Constantino se declara cristiano, es que ya el paganismo estaba cansado, ya era una mera tradición entre las clases ricas y urbanas, ya se sentía obsoleto. Solo en las áreas rurales tenía fuerza real. Cuando se oficializa el cristianismo, como que se les ofrece una salida, una alternativa. Por ello el cambio en realidad no fue tan difícil, fue masivo e inesperado. Por ello también cuando el emperador Juliano el Apóstata llamó al pueblo a volver al paganismo, no encontró respuesta de las masas. Esto no quiere decir que hayan abrazado con fe la nueva doctrina. Era un cambio refrescante, sí, pero no estaban dispuestos a mayores compromisos, solo fue un simple cambio de religión. De pronto los templos paganos empezaron a quedar vacíos. Sus mejores piezas, estatuas y otras obras de arte fueron confiscadas por el gobierno, ahora cristiano, para adornar los nuevos templos de la iglesia. Algunos de sus templos fueron remodelados y acondicionados como iglesias. El hijo menor de Constantino, Constancio II, Arriano, fue el más cruel contra los paganos. La intolerancia pagana se convirtió en intolerancia cristiana. Conforme ésta crecía, templos enteros fueron entregados a las llamas y a la destrucción. En el año 391 todos los templos paganos son cerrados definitivamente por orden imperial. Se prohíben las religiones paganas bajo pena de muerte. Así que piense en la posición de los sacerdotes paganos. ¿Qué hacer? No sabían hacer nada para ganarse la vida. Siempre habían estado comiendo y disfrutando de las dádivas de sus fieles y del Estado. Ahora había sacerdotes mendigando.
Las vírgenes vestales fueron las últimas a las que les fue retirado el apoyo gubernamental. ¿Y ahora qué? Por lo pronto, muchos se alinean a la nueva religión, quizá de incógnitos, quizá abiertamente. Algunos prosperan dentro de la iglesia, pues su experiencia les ayuda. Si hoy en día sabemos que brujos y santeros se mezclan en las iglesias católicas y evangélicas, ¿cómo no lo harían en aquel tiempo de reajuste y necesidad? El emperador ya no es un dios. Una de las primeras medidas acertadas de Constantino fue declinar su posición divina. Decreta que ya no hagan sacrificios a sus estatuas. En el periodo anterior mencionamos que en cada ciudad había una estatua del emperador y el pueblo asistía ante ellas a ofrecerle sacrificios. Todos los demás cultos eran voluntarios. Este era obligatorio en ciertos casos, como cuando se les quería obligar a los cristianos a renunciar a Cristo, haciéndoles ofrecer sacrificios ante la estatua del emperador. No hacerlo implicaba la muerte. Bien, pues eso se acabó. Ya no es obligación. Se elimina el culto al emperador. De Rómulo a Rómulo, tras 1228 años. Rómulo, hermano gemelo de Remo, fundador y primer rey de Roma, según su leyenda. Tras 7 reyes vino la República, desde el año 509 hasta el 27 a.C., y el imperio del año 27 a.C. hasta el año 476. En ese año, un niño de 15 años llamado Rómulo Augusto, nombres del primer rey y del primer emperador, pasa a ser el último emperador. Causas. Se habla de varias causas, dependiendo de quién lo diga. Juicio de Dios por sus pecados, estilo Sodoma, cristianos. Debilitamiento por haber dejado a los dioses, por haberse hecho cristianos, paganos. Debilitamiento porque la iglesia no cumplió su función de ser su cobertura espiritual. Debilitamiento militar y empuje de los pueblos bárbaros, historiadores. Empuje de los unos sobre los pueblos bárbaros, historiadores. Mezcla de soldados bárbaros en el ejército, historiadores. Debilitamiento por sus vicios y vida cómoda, porque tenía que sucumbir. Había mucha distancia entre romanos y bárbaro. El imperio cayó porque tenía que caer. Es un ciclo. La caída no fue por una sola batalla. Fue un largo proceso. Su punto culminante de mayor poder y expansión fue en los días del Señor Jesucristo en la tierra. Ya a finales del primer siglo se ven indicios de decadencia. Así que fue una caída de más de 300 años. Nueva geografía de Europa. Lo que fueran territorios del Imperio Romano de Occidente se convierte en varios reinos, principalmente de los pueblos del norte, que habían venido presionando durante siglos. Su propósito no era destruir al Imperio Romano, sino participar de sus beneficios, de su riqueza, de su cultura. Sin proponérselo, destruyeron la civilización que deseaban, pero de lo que quedó, acabaron por romanizarse. Los nuevos reinos en Europa fueron los vándalos, los godos y los visigodos, que darían forma a las actuales naciones, Italia, Francia, España y Portugal. En Inglaterra, los que ocuparon el lugar de los romanos fueron los sajones. La lengua común de esos pueblos ya romanizados eran el latín, por ello el nombre de pueblos latinos, Italia, Francia, España y Portugal. Por extensión posterior, los americanos desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil. Los bárbaros del norte ya habían sido evangelizados por misioneros arrianos, provenientes de la porción oriental del imperio, cuando fueron expulsados. Consecuencias para la Iglesia. La Iglesia se hizo imperial en los peores años del imperio, cuando éste ya estaba enfermo de muerte por los virus de la sodomía, la corrupción, el libertinaje y muchos otros vicios y placeres. La Iglesia, al hacerse imperial, se contaminó con algunos males del imperio. Así que vino la oscuridad, la debilidad espiritual. Ambos cayeron, imperio e iglesia. El primero desapareció, la iglesia sobrevivió, creció y reinó, pero ya sin el carácter y fortaleza espiritual, que era lo necesario para ser medio de salvación para el mundo. Cualquier estudiante puede notar la diferencia doctrinal de santidad y fidelidad entre la iglesia primitiva y la iglesia imperial. Podemos ver aquí representativamente las 5 doctrinas más importantes que al irse perdiendo la iglesia se fue debilitando. Año 100. Deja de haber apóstoles y su celo vigilante y eficaz sobre la doctrina. Año 200. Ya muy poco se consulta al Espíritu Santo.
Ya no se usan sus dones, la imposición de manos y los dones espirituales se practican al mínimo, casi hasta desaparecer. Año 313. Al dar apertura a gente sin verdadera conversión, sin verdadera fe, la santidad decae. Año 400. Se acepta el bautizo a niños, que no tienen pecados de que arrepentirse. El bautismo de voluntad propia es señal de arrepentimiento para perdón de pecados. Año 500. Ya la salvación es por obras. Se ha dejado de predicar la salvación por fe y arrepentimiento. Solo tiene que ser miembro de la Iglesia y hacer buenas obras. En los siguientes 1000 años, en el oscurantismo la Iglesia guardará su luz bajo un almud bajo la cama. Guardará la Biblia, la palabra de Dios, escondiéndola del pueblo. Esto provocó el oscurantismo en el mundo occidental. 1000 años de oscuridad, porque la luz de Cristo, la luz del mundo, fue apagada o al menos minimizada. El motivo oficial, el pueblo era inculto, no podía entender e interpretar la Biblia. Por ello había que dejarla solo en manos de los clérigos. Se supone que 1500 años atrás serían aún más incultos, más bárbaros, y sin embargo Dios les dio la escritura por medio de Moisés. Cristo y los apóstoles las enseñaron al pueblo. La Virgen María, la Samaritana y muchas mujeres las conocían y eran las responsables de enseñar las bases bíblicas a sus hijos hasta que cumplieran 12 años de edad, cuando se las entregaban a los sacerdotes judíos en el templo. Así la iglesia creció sana y fuerte. Entonces, ¿por qué los sacerdotes católicos dejaron de enseñarlas? Ni para el pueblo ni para los clérigos, solo teología y tradiciones. Esto trajo debilidad espiritual. No estamos en contra del catolicismo ni de nadie. Queremos ser de ayuda exponiendo la verdad de Cristo e invitando a volver a las Escrituras. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad son las que engañan y desvían a los hombres de Dios para su destrucción. Contra ellas es que estamos. El mundo solo tiene una esperanza y esta es Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia, pero una iglesia espiritual, santa, unida como un solo cuerpo, más allá de lo denominacional, con un propósito único: cumplir su función para la que fue hecha, ser medio de bendición y salvación al mundo. Dios te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla.